Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Señor, como dice el Salmo 119:8, Señor, no te des por vencido con nosotros. Por favor, Padre, ten paciencia allí y alumbra nuestro entendimiento. Alumbra nuestro entendimiento. Que hoy tu palabra nos transforme y nos cambie y nos lleve a actuar. Que podamos realmente decidir hoy y tomar una resolución en nuestro corazón de actuar y de hacer cambios. Y podernos arrepentir delante de tu presencia de todo el mal que hemos ocasionado a lo mejor en casa. Pero Padre, sé que hay promesas de parte tuya para que tú puedas restaurar y traer la gente, a nuestros hijos que han sido dispersados, tú los puedas volver y traer a casa y poder conquistar y poder restaurar las ruinas antiguas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, sé tú nuestro ayudador y ilumina nuestro camino. Sé tú a través de nosotros hablando a nuestros hijos, aun cuando ya estén grandes, aun cuando sintamos que están en rebeldía o que no están aquí, Padre, que la luz de tu rostro brille en nosotros y que cada vez que nosotros hablemos con nuestros hijos, puedan ellos verte a ti, Espíritu de Dios, puedan verte a ti, Padre, puedan verte a ti, Jesús, y que la luz de tu rostro brille en nosotros, Señor, y alumbre su entendimiento y alumbre su mente, su entendimiento entenebrecida, y toda tiniebla se vaya en el nombre de Jesús, y que la luz de tu palabra brille en ellos, y que la semilla que ha sido sembrada, Padre, pueda dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, y que tú nos hables y nos transformes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi esposa va a terminar lo que vimos la clase pasada, la clase 7, de lo que son pleitos, contiendas, envidias y rivalidades. Espero que ya se hayan arreglado entre ustedes y ya no haya pleitos entre hermanos de sangre y hermanos espirituales, que ya se puedan sentar juntos y vivir en armonía. Sí, no soy yo ningún amén, nada más. Ajá. Amén. Y se corte todo cáncer en el corazón y en los huesos. ¿Sabes que la envidia puede provocar enfermedad? Puede provocar cáncer en tu vida. Así que dile: Espíritu de Dios, quita toda envidia. Quita toda envidia de mi corazón. Señor, uno de tus mandamientos es que no codiciarás lo que tiene el otro, y eso es envidia. No quiero codiciar. Quita toda codicia. Quita toda codicia y quita toda envidia en el nombre de Jesús. Que eso a veces nos carcome y nos violenta y nos lleva a ira, porque yo, como él sí puede tener y yo no lo puedo tener, y tenemos el mismo Padre. Pues sí, porque Dios no trata a todos por igual, porque no tenemos todos la misma madurez. Y puede ser que en casa, puede ser que el hijo mayor sea el que no tenga todos los privilegios como el hijo menor, porque a lo mejor el hijo menor ha demostrado mayor madurez y mayor obediencia. Y no es necesariamente porque es el mayor, es el que tiene que tener todo y es el que puede tener esto, puede tener el otro, sino tienes que aprender a discernir y ver si hay madurez. Y si no hay madurez, pues tienes que seguir ejerciendo autoridad, aun cuando tus hijos ya trabajen y aún aporten dinero a la casa, que es su obligación, porque viven en casa, y se tienen que seguir respetando y honrando, y no nada más avisando de que van a llegar tarde porque están viviendo en tu casa. Si no, hijito, ale y págate tus cosas. Pero ten cuidado, porque tú te puedes decir: sí, ya no soporto a mis papás. Y si te sales porque ya no soportas a papá y a mamá, ten cuidado, porque te va a reventar tu rebeldía en la cara.
Tienes que salirte honrando. Porque hoy tú te vas a poder dar cuenta si realmente estás pensando conforme a la palabra o conforme a la gente con la cual te estás juntando. Se va a poner bueno. Así que los dejo con la mujer más maravillosa y preciosa, hermosa. Ni modo, me tocó a mí. Lástima. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí, que a pesar del frío, de todo, pues estén aquí temprano. De verdad que tenemos que ser papás entendidos. Necesitamos, pues sí, entender la palabra y accionarla. Eso es ser un papá entendido. El domingo pasado, varias familias, me encantó que la pasaron juntos y platicando entre ellos. Oye, hijo, ¿has sentido que hay favoritismo aquí en casa? O no sé, estuvieron platicando como familia y eso me gusta. ¿Por qué? Porque son papás entendidos que quieren hacer lo que la palabra de Dios dice, no quieren fallarle a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor hacemos cosas inconscientemente, decimos o hacemos, y eso lleva a nuestros hijos a celos, a contiendas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, papás, tenemos que tener cuidado de guardar el corazón de nuestros hijos. En Mateo 12:25, en la TLA, fíjate que nos dice, Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Wow. Entonces, yo declaro que mi familia no vivirá dividida, que mi familia será unida, que mi familia se amará, que enseñaremos en casa a amarse a nuestros hijos, mis hijos se amarán, ¿verdad? Mi familia no va a vivir dividida. Seremos familias fuertes de generación en generación. Amén. Seremos familias fuertes, no seremos familias divididas, no, seremos familias fuertes donde hay perdón, donde les vamos a enseñar a nuestros hijos a vivir amándose, a vivir perdonándose, ¿verdad? Mira, quiero que leamos el Salmo 133:1 en la Reina Valera y fíjate qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y sabes qué? Que esto lo hemos cantado muchas veces, lo hemos danzado, lo hemos cantado, pero no sé si lo hemos hecho parte de nosotros. Y yo sé que aquí hay papás entendidos que van a hacer de este versículo un estándar de vida, un estándar de su familia. Van a decir, así vamos a vivir. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así quiere Dios que vivamos juntos y en armonía. A ver, ¿cómo quiere que vivamos Dios? Juntos y en armonía. Ese debe ser nuestro estándar. Nuestros hijos, bueno, en casa vivimos juntos, entonces como estamos juntos y tenemos que aprender a vivir en armonía, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hebreos 13:1 nos dice, que permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar, que Dios da por hecho que el amor fraternal está en nosotros, el amor entre hermanos. En la NTV nos dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Esto Dios quiere de nosotros que nos amemos unos a otros como hermanos. ¿Y dónde van a aprender a amarse como hermanos? ¿Dónde? En casa. En casa les tenemos que enseñar: ama a tu hermano, perdónalo, vive amándolo, vive perdonándolo, vive soportándolo. Tienes que vivir soportándolo, porque no somos perfectos. Y también tenemos que enseñarles a nuestros hijos que lo que queremos recibir de otros
tenemos que darlo, ¿sí? A veces vemos que nuestros hijos se pelean por el juguete. ¿Y sabes qué? Que el juguete no es lo importante. O sea, no puedes llegar y decirle, ya dale el juguete, ya, que me deje en paz, ya no quiero escuchar pleitos, ya no quiero escuchar que se están peleando, ya, dale el juguete a tu hermano. No, papá, eso no lo podemos permitir porque eso lleva a más resentimientos en el corazón. Tienes que decir, a ver, hijo, todo quieres que te estén dando y eso no puede ser. Tenemos que aprender también a dar, tienes que aprender a esperar, ¿ok? Y el otro que no presta, veo que nunca quieres dar, que nunca quieres prestar, que nunca quieres compartir. Cuando tú quieres que te compartan, tienes también que aprender a dar para que el otro te pueda pues dar. Entonces, les tenemos que enseñar a cada uno lo que cada uno de tus hijos tiene que aprender. Pero no es de ya, dale el juguete ya. No, no estás ahí como a ver, tú sí estás bien, tú estás mal. No, para que haya un pleito deben de estar los dos y los dos tienen algo que tienen que mejorar, ¿ok? Entonces tenemos que resolver así los problemas en casa. ¿Sí me van entendiendo? O como llegó a suceder en casa de mis suegros, 2 mujeres y un camino, 2 mujeres y un hombre. Y da la casualidad que las 2 mujeres que había en casa, en la noche pensaron ponerse la misma ropa al otro día, el domingo. Ya empezó porque ya cuando dice con los juguetes ya estoy grande, sí, pero la tele, que yo quiero ver un programa y el otro quiero ver otro y entonces nada más hay una tele, o la ropa, o cualquier otra cosa que traiga conflicto y pleito, pelea. Eso es lo que tienes que tratar. No es normal que los hermanos se peleen. Son obras de la carne las cuales tenemos que corregir. Estamos ahí. Y a veces es por envidia. El niño está con un juguete y ve el otro y quiere el otro. Y le enseñas otro. De hecho hay un video que Jesús regala una Coca-Cola chiquita y de repente llega otro y una Coca-Cola grandota y dices, ¿por qué a mí la chiquita y el grandota? Y va y le reclama a Jesús, entonces le dan una grande y entonces llega otro con una más grande y entonces nunca estás contento con lo que Dios te ha dado. Siempre estás codiciando y envidiando y no disfrutas el momento que tienes. No disfrutas lo que tienes. Siempre estás diciendo que no tengo esto, pero tienes a Dios, disfrútalo. Disfruta lo que tienes. Siempre estás pensando, nunca vivimos una vida desfasada. Siempre. ¿Qué pasa? Es un tiempo entre papá y mamá, se van y ya estás ahí. Ay, extraño a mis hijos. Y estás ahí con los hijos. Ay, cómo me gustaría irme de vacaciones. O sea, no disfrutas. Vivimos desfasados. Todo el tiempo desfasados. Ya tienes un coche, Dios te da algo, wow, y ya quieres otra cosa. Y no disfrutas lo que tienes. Siempre estás codiciando otras cosas. No te digo que no tengas visión, pero disfruta lo que tienes y sé agradecido con lo que tienes. ¿Estás ahí? ¿Estás aprendiendo? Ya no vivas desfasado. Disfruta el momento. Disfruta tu momento. Así es, papás. Entonces, como papás, papá y mamá, tenemos que estar muy atentos cuando escuches que tus hijos están peleando o discutiendo por algo. No es de que, pues estoy a favor de él. Sí, no, él tiene razón, le das eso. No, ese no. Tienes que ver el fondo y enseñar a tu hijo qué es lo que él debe cambiar y qué es lo que ella debe cambiar, ¿ok? Y llevarlos a pedirse perdón. No, hijo, eso no está bien. O sea, yo veo que quieres nada más esto para nada más afectar a ella o quitárselo. No, eso no está bien. Disfruta lo que tienes.
o espérate, ahorita se te dará, cuando ella lo desocupe o cuando tienes que aprender a esperar. Y a cada uno de tus hijos les tienes que enseñar lo que tienen que resolver y aprender. Para muestra un botón, el viernes hubo un conflicto en la familia, ¿no? Y se enojan. ¿En qué terminó? En que mi hijo vino y me dijo: papá, perdóname. Y entre los hermanos se pidieron perdón. Eso tiene que llegar. Porque y ahí me doy cuenta que entonces tus hijos están viviendo una vida en el Espíritu, porque el Espíritu los constriñe, te dice: hey, eso que hiciste está mal. Me entristeciste. Estoy triste por la actitud que tomaste. Entonces vas y pides perdón, y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se alegra. Se alegra. Porque hay armonía. Porque el Salmo 133 en la NTV, en el versículo 2 dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. ¿Estás ahí? Necesitamos unción para vivir en armonía. Y es ahí donde Dios envía bendición. Hay conflictos en casa, arréglalos para que Dios envíe bendición ahí a tu casa. Si todos están agarrados del chongo y después Dios bendice, me dicen: no, ¿para qué? Si con lo que les doy no están contentos. Ay, no, síguele tú mejor. Más. En Efesios 4:32 en la TLA nos dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Muchas veces nuestros hijos se llegan a insultar, o nosotros con nuestros hermanos aquí en la iglesia, o con alguien allá afuera, o no sé. Bueno, no podemos permitir insultos. Así de que: no, tú eres un torpe, no, hazte para allá, tú no sabes, ¿no? Y sí se da en casa, sí se da, porque te enojas y empiezas a insultar, empiezas a decir. Entonces no podemos permitir insultos. También, papás, no podemos permitir que nuestros hijos se golpeen. Algo que era muy castigado en casa es: no pegas, no golpeas. Es muy castigado eso en casa. Gracias a Dios no lo hemos tenido, ¿verdad? O sea, si se llegó a dar, a lo mejor de chiquitos, pero no fomentamos eso y lo detuvimos. No puedes permitir que tus hijos se golpeen, así de: ay, sí, o golpe. No permitas eso, papá, no permitas eso. Ahora, ¿qué sí les enseñamos a nuestros hijos? El niño chiquito que pega es porque nunca le han pegado y sabe que duele. ¿Estás ahí? Entonces, tú le dices: hijo, si alguien te pega, dile: hey, con autoridad, no me pegues. Si el niño no hace caso, la niña no hace caso, porque son chiquitos, ve y dile a la maestra. Y si la maestra no hace algo y te vuelve a pegar, entonces sí, tú dale uno. Y va a entender el niño o la niña que duele. Pues no vas a provocar tú la violencia. Lo que quiero es que también le enseñemos a nuestros hijos a defenderse. No sé, pues, ¿qué dice Dios? Te dieron en una mejilla, pues pon la otra, y que te sigan dando, y ahí que te traigan de bullying. No, tienes que también guardar el corazón de tu hijo, pero no provocar el desorden. ¿Sí me explico? Tienes que enseñarlos también a defenderse, a decir con autoridad, porque muchas veces: no me pegues. No, pues el niño está jugando, ¿no? Que tiene que ver. Tienes que decirle a tu hijo que tienes que darle el mensaje correcto al otro niño y decir: hey, no me pegues. Con autoridad, con la voz fuerte. Decir: hey, no me pegues, eso duele. ¿Me explico? Y tienes que enseñarles a los hijos. Todo le tienes que enseñar a tus hijos. Todo. Por eso somos papás. Por eso tus hijos no necesitan amigos, necesitan un papá y una mamá, una autoridad que los guíe. El padre no se presentó como tu amigo, se presentó como el Abba Padre.
Tu hermano Jesús se presentó como tu amigo también, pero el Padre nunca se presentó como tu amigo. Y el Espíritu Santo se presentó como tu ayudador, para recordarte todo lo que Jesús dijo y revelarte el Padre y descender el amor del Padre en tu corazón, para que se vaya toda orfandad en tu vida y seas adoptado en la familia de Dios. Así es. Otra cosa que se da mucho es que hay un niño pequeño en casa y su hermano es mayor, a lo mejor 5 o 6 años. El pilón. Sí. Y le pega el chiquito a su hermanito y la verdad es que luego los grandecitos, pues porque lo ven chiquito, no le pegan al hermano. Y eso va creando en ellos resentimiento, va creando algo en su corazón. No lo permitas, papá. No permitas que el chiquito abuse del grande. O sea, no, dile, no le pegas a tu hermano. Tienes que estar muy atento en eso, papá. No permitas que el chiquito, por ser chiquito, ay, como no le duele al grande, pues le está molestando, le está diciendo y no haces nada, papá. No permitas, aunque sea chiquito, le dices a tu hermano, no le pegas, ¿ok? Tienes que poner un alto en eso, sean chiquito, grande, como sea, ¿ok? En casa 3 hombres. Yo le llevo a mi hermano Toño, el coach, nuestro pastor, 5 años, 8 meses. Aunque yo me veo más joven, no. ¿Sí? Entonces, ahorita a lo mejor no se ve tanta la diferencia, pues ya estamos adultos, pero con mi hermano Quique me lleva 3 años y unos meses. ¿Sí? Entonces, pues le llevaba 9 años a Toño y yo 5 años. Y entonces, pues el chiquito, cuando estamos chiquitos, pues la diferencia es abismal, o sea, en esa edad. Y en casa era, si había pleitos, mis papás a los 3 parejos, para evitar de que el chiquito abusara, ¿no? Y nosotros también, nosotros abusáramos del chico, porque también, ve, tráeme esto, tráeme el otro, y ves aquí, y ves allá, y órale, y una patada, y órale, y esto, y el otro, chamaco, pórtese bien. Salió más grandote que yo y ya mejor me porto bien. Pero me explico, porque para que haya pleito se necesitan 2 y no necesita haber favoritismos en casa. ¿Sí? ¿Sale? Y obviamente papás que tienen un solo hijo, no hagas egoísta a tu hijo. No hagas egoísta a tu hijo. Tienes que enseñarle a dar y que no toda la atención, porque pues es el rey de la casa. Cuando es un solo hijo es el rey de la casa, pero tienes que bajarlo de su reinado y tienes que enseñarle a servir y tienes que enseñarse a dar a los demás, porque entonces piensan que todo el mundo les pertenece a ellos. Tienes que enseñarles a dar, a servir, y eso porque todo han recibido. Lo aprenden con sus amigos. O sea, cuando son hijos únicos, lo aprenden con sus amigos o con sus primos. Ajá, y enseñarles también, ¿qué quieres recibir tu hijo? Pues hay que darlo primero. Ajá. Cuando son hijos únicos, así les puedes enseñar. Y también en casa, o sea, también contigo, con el trato contigo, ¿no? Pero también me he dado cuenta algo que pasa, que están amiguitos y por algo hacen, pues ven, te invito a mi casa, ¿ok? Y el otro también ya se enteró, se pone a llorar porque no lo invitaron, entonces va contigo, va con la mamá, ay sí, pobrecito, no te invitaron, sí, y se pone a llorar y tú le sigues el cuento y le dices, le tienes que decir, hijo, no te pueden invitar a todo, tienes que aprender también, ¿ok? O sea, porque si tú fomentas eso, es porque lo he visto, eso lo he visto, que hay amiguitos no aquí, no aquí. Aquí no, en otro lado. Hacen sus chiquitos, o sea, te estoy hablando de niños de 7 años que hacen, oye, te invito a mi casa, sí, se entera la amiguita o el amiguito y se pone a llorar, va con la mamá y la mamá le sigue el juego, ay, sí, pobrecito, es que no te invitaron. No,
le enseñas a tu hijo, no pasa nada. Si no te invitan en esta, te invitarán en otra, y si no, pues tenemos que aprender también a ser amigos. Por algo no te están invitando. A ver, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? O no te invitaron a la fiesta, yo te voy a hacer la mejor fiesta y vas a ver, y no los vamos a invitar. No, papá, no. Y eso es porque lo he visto. Tienes que enseñarle. Exacto. No, papá, porque mira. No, es que a lo mejor sí te da risa, pero sí pasa. Sí pasa, y lo he visto. Lo he visto también con chiquitos, con lo que sea. Tienes que enseñarle a tu hijo. No pasa nada. Tampoco te van a estar invitando a todo lo que hay, pero tienes que aprender a enseñarle a guardar el corazón de tu hijo, porque si no, sí, ¿verdad? No, qué bárbaros, no te invitaron, hijo, híjole, qué bárbaro. Y entonces fomentas eso, lastimas su corazón en lugar de enseñar a guardar su corazón, ¿no? Y si tu hija viene llorando, tu hijo viene llorando porque no lo invitaron, no, tranquilo, no pasa nada, y le enseñas, papá. Todo, ya te hemos dicho, toda situación tienes que tomarla para enseñar a tus hijos. ¿Sí me están entendiendo todos estos ejemplos? Sí, porque tú eres como el sembrador que salió a sembrar. Y cuando tu hijo viene, o le siembras la palabra o le siembras amargura. ¿Qué vas a sembrar en el corazón de tu hijo? Jesús fue rechazado. A nosotros nos van a rechazar, hijo, pero tienes que guardar tu corazón. Oye, no tienen la misma edad. También tu hermano tiene oportunidad lo invitaron a él, alégrate por él. Llorar con los que lloran y alégrate con los que se alegran. ¿Me explico? Enséñale a tu hijo y le enseñas la palabra. ¿Sabes por qué? Papá, y otra vez te lo vuelvo a repetir. ¿Sabes por qué a veces no lo haces? Porque no lees la palabra. Estás lleno de tantas otras cosas que no eres lleno de la palabra. Si hoy yo te dijera, ¿qué meditaste en esta semana de la palabra? Y te pasara aquí al frente, ¿qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tus nietos? ¿Sabes qué, hijo? Esto me enseñó Dios en esta semana. Esto Dios me habló. En esto estuve meditando toda esta semana. ¿Qué le dirías? Pero eso sí, quieres que tu hijo te obedezca y quieres que tu hijo te honre. ¿Y tú qué haces, papá? ¿Estás ahí? ¿Qué le estás sembrando? ¿Qué vas a sembrar en el corazón de tu hijo? En el corazón de tus hijos. Y eso te lo digo porque en la semana, en el grupo de oración que tengo ahí en la oficina, leímos acerca de la historia de Lázaro y el rico. Todos se la saben, ¿no? Un hombre rico que hacía comidas todos los días, hacía banquetes, y a Lázaro, el pobre, lo ponían allá afuera, y él quería por lo menos llenarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y los dos murieron, y el rico se fue al infierno y el pobre se fue al cielo. Dice que los ángeles lo tomaron y lo llevaron donde está Abraham. Y el rico estaba en el infierno sufriendo. Fíjate lo que dice. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, te pasado mío, compadécete de mí. Era el rico hablándole a Abraham. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado al otro. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar.
El hombre rico sabía por qué estaba en el infierno, porque había estado mal, había estado obrando mal, sabía que era descendiente de Abraham, reconoció a Abraham, pero había estado haciendo lo malo, pero nunca quiso arrepentirse y corregir su camino. Y llegó el momento en que se fue al infierno. Dice que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero fíjate lo que le contestó Abraham. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Y yo te digo hoy, papá, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Y por qué no la obedeces? Si no haces un cambio hoy en tu vida, tarde o temprano clamarás, pero ya no habrá nada que hacer. ¿Cuándo vas a entender que ahorita es el tiempo de la gracia, donde puedes encontrar oportuno socorro y acercarte al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro? Arrepentirte, leer la palabra, meditarla todos los días, hacerte uno con la palabra, meditarla para que cuando tu hijo venga puedas enseñarle la palabra, puedas enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Y no como dice el pastor, no, es como tú, como Dios te ha hablado a ti. Porque siempre te escudas lo que el pastor dice, y entonces si algo sale mal, vele y reclámale al pastor. No, tú eres el responsable. Tú eres la autoridad en casa. ¿Estás ahí? Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió a Abraham: querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que volverán a Dios. Abraham le dijo: no te hagas tonto, no te engañes. Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. ¿Quieres estar en el infierno para darte cuenta que estabas llevando una vida incorrecta? ¿Me explico? Papá, muchos de sus hijos el Espíritu de Dios los está llamando y está tocando la puerta, porque cuando tocó a tu puerta no le hiciste caso y siempre está buscando una generación en donde reposar. Si no es con la de arriba, irá con la de abajo, y si no, con la que sigue, pero su obra se va a hacer. ¿Cuántas veces te han dicho busca a Dios y no lo buscas? ¿Cuánto tiempo has buscado a Dios esta semana? ¿Cuánto tiempo te encerraste con Dios? ¿Cuánto tiempo realmente te pusiste a adorar a Dios, exaltarle a Él, glorificarle a Él, para que Dios te revele el corazón de tu hijo y sepas contra qué luchar, contra qué decirle? Tienes que pasar tiempo con Dios, porque si no, tu hijo va a empezar a vivir una vida en el Espíritu, y cuando venga contigo no sabrás qué responderle. Y dirá: Elí, ¿me llamaste? Elí, ¿me llamaste? No, vete a dormir, Samuel. Elí, ¿me volviste a llamar? Y entonces Elí dijo: es Dios el que le está hablando. Vete a dormir, y si vuelves a escuchar, dile: Dios, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué le podrás responder hoy a tu hijo? Tendrás la habilidad y el discernimiento de que Dios lo está llamando y que tú tienes una gran responsabilidad y que te tienes que meter más con Dios para poder dirigirlo en la vida en el Espíritu. Dios los está llamando, Dios los está cautivando. No seas una piedra de tropiezo para que esa generación se pierda. Y métete con Dios para poderlos impulsar y puedan conquistar lo que tú y yo no conquistamos, y ellos sí lo puedan conquistar. Ayer
después de la fiesta de nuestros hijos, ya que todos se fueron, ahora sí, vamos a estudiar y a repasar lo que vamos a ver el día de hoy. Y eso hablaba el Espíritu de Dios. ¿Qué de ti, papá? ¿Qué de ti? ¿Dejaste pasar tu tiempo? ¿Dejaste pasar la paloma que ahora está yendo hacia una generación más abajo porque tú no lo pelaste? ¿Porque no encontró en ti reposo? ¿O le dirás, Dios, aquí estoy, reposa en mí, reposa en mí, reposa en mí? Hay lugar para ti en mi vida. Soy templo tuyo. Soy templo tuyo. Estás tan preocupado con otras cosas que no haces caso de lo que la palabra de Dios dice. Tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no lo obedecen? Eso golpea, ¿no? Si no te golpea, yo te diría, tienes que nacer de nuevo. ¿Algo más? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Traemos, probablemente no cabemos hoy, pero tenemos 8 preguntas y 4 recomendaciones y que otras preguntas más que no nos las hicieron llegar. Pero tenemos una pregunta que está aquí. Papás, si tienen preguntas, si tienen dudas, pregunten, no se queden ahí, no se queden con la pena de preguntar. Les hemos dicho, pueden ser sin que sepamos quién está preguntando, pero no te quedes con la duda, papá, de verdad. Hemos platicado con varias familias y vemos cuántas dudas tienen, cuántos temores tienen, cuánto esto, y decimos, ¿por qué no preguntan? Papá, no te quedes ahí. Si tienes dudas de algo, si necesitas saber más de la palabra, si dices, es que de verdad, pues sí, me he congregado, pero no conozco la palabra de Dios, no sé, o sea, no importa, ahorita el tiempo que lleves en la iglesia, no importa, papá, pero no te quedes con dudas, pregunta, di, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y te podemos enseñar, papá, de verdad es nuestro anhelo, es lo que sentíamos Javier y yo, una desesperación, porque vemos a muchos papás que les hace falta saber más o conocer más y tienen dudas, pero se las quedan. No te quedes con dudas, papá, pregunta, puedes traer tus preguntas, puedes mandárnoslas, puedes hacer lo que sea, pero no te quedes ahí, papá, de verdad, es nuestro anhelo, es nuestra desesperación, ¿ok? No permitas que avance la ignorancia. Pregunta. Pregúntame. O sea, que echen una sonrisita, porque híjole. Un día me voy a sentar yo acá y los voy a poner acá enfrente. Vean esas caras, digo, todas hay que cortar las tinieblas. No. Pregunta número 1. Aquí vienen los 5 puntos de... No, es cierto. ¿Cómo atender las preguntas difíciles sobre temas sexuales? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bueno, yo les recomendaría que la oración del lunes pasado la vuelvan a escuchar y ahí mi hermano les dio una respuesta. Ahora, papá y mamá tienen que hablar y enseñar a tus hijos estos temas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tienes que ir a la palabra. No tienes que ir a la psicología o lo que el mundo dice, tengo que ir a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, papá, tú con tu hijo, y mamá, tú con tu hija, tienes que hablar que su cuerpo crece y madura y va a tener cambios. ¿Sí? Va a madurar y van a empezar a ver cosas
y se van a empezar a despertar cosas que son naturales, ¿sí? Pero tienes tú que ir a hablar con papá, tienes que ir a hablar con el hijo para decirle: hijo, mira, tu cuerpo va a empezar a madurar y van a empezar a suceder esto, X y Y cosas en tu cuerpo, y es normal. Aquí estoy yo por si tienes dudas para poderte enseñar. Fíjate que la psicología dice: ay, deja que explore su cuerpo. Déjalo que explore su cuerpo. No, la palabra de Dios dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en amor, en fe y pureza. Tienes que tener dominio propio. Van a venir y se van a despertar cosas que te van a querer explorar tu cuerpo, pero tienes que decirle: no tienes que tener dominio, porque entonces te vas a parecer a un animalito que cuando se le antoje lo hace. Pero tú tienes el Espíritu de Dios que te ayuda. ¿Sí? Y entonces la masturbación no es correcta, porque la palabra de Dios te dice que debes de tener dominio propio y que eso se tendrá que vivir cuando te cases, porque Dios te habla que no forniques y que no adulteres. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Tienes que hablar con tus hijos y tienes que enseñarle a tus hijos, porque van a venir momentos en que el cuerpo de tu hijo y de tu hija van a empezar a cambiar, y tú tienes que estar ahí para enseñarle esos cambios. ¿Están ahí? Fíjate, la psicología te dice que debes explorar tu cuerpo para conocerte y que esto es normal, pero debes enseñarle de que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que la fornicación y adulterio no le agradan a Dios, que debe de respetar y cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, que Dios al sacarlos del Edén los cubrió con pieles, con túnicas, dice la palabra, de animales. Así que nosotros no nos debemos de descubrir para que los demás nos vean. O sea, la pornografía no es correcta. Dios no los dejó desnudos. Dios los cubrió con túnicas. O sea, los cubrió. Y hoy cada vez la chamaquiza cada vez quiere más enseñar. Y tienes que enseñarle: hija, pureza, pureza. Porque no tienes que enseñar lo que Dios cubrió. Ay, pero los pantalones lo más pegadito posible para que vean mi figura. ¿Qué quieres? Y tienes que entender qué es lo que hay detrás de eso. Fíjate su Instagram, fíjate en sus redes sociales, y entre más sensuales nos veamos, más nos gusta. Entonces puedes entender lo que hay detrás de eso. Y tienes que ser ejemplo. ¿Estamos ahí, papás? Tienes que enseñarle a tu hija, porque ella lo va a ver, tu hijo lo va a ver allá afuera. Pero tú tienes que enseñarle: hijo, hija, eso no es correcto. Tienes que cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu de Dios y tienes que guardarlo en pureza. Y Dios, cuando nos sacó del Edén, nos cubrió con túnicas, nos cubrió. ¿Tú por qué te quieres descubrir? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Pero tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra. Ahorita vamos a hablar acerca de los tatuajes. ¿Qué Dios dice acerca de los tatuajes? ¿Quién sabe qué Dios dice acerca de los tatuajes? Esa es otra pregunta que nos hicieron. Mi hijo se quiere hacer un tatuaje. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Sabes? Tienes la Biblia, ¿por qué no la lees? ¿Y por qué no lo obedeces? Si ya lo hiciste, pídele perdón a Dios y quédate como está y ya no lo vuelvas a hacer,
Porque fíjate lo que la palabra de Dios dice. Levítico 19:28 en la NBI. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. O sea, le estás diciendo: Dios, te faltó algo a tu templo, lo voy a arreglar. Así que si tenías ganas de hacerte un tatuaje, sigue de rebelde y háztelo. Pero Dios te dice: no te hagas tatuajes, yo soy el Señor. Así que si vas a lugares donde dicen: no, pues es que me estoy poniendo Juan 3:16, eso se tiene que tatuar en tu corazón, no en la piel. Eso tiene que estar en tu mente y en tu corazón, no en la piel. ¿Estás ahí? No en la piel. Porque entonces te tienes que preguntar: ¿en dónde viste eso? Y la palabra de Dios te dice: no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Jeremías te dice, Jeremías 15:19, por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás, y entonces tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿En dónde lo viste? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus amigos? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Es que es la moda. Esto no es de modas, es lo que la palabra de Dios dice. Papás, y no es de que le digas: haz tu vida de lo que tú quieras, ya estás grande. No, la palabra de Dios dice esto, y si lo haces, estás siendo rebelde a la palabra. Tú decides qué hacer: obedeces o desobedeces, pero no vengas después a decirme de las consecuencias que provoca tu rebeldía. Tienes la Biblia, ¿por qué no la lees? Tienes la Biblia, ¿por qué no la obedeces? Ay, es que se ve nice. Ay, es que se vio, ay, se ve tan lindo. Por eso me gusta más Cristiano Ronaldo que Messi. Porque Cristiano Ronaldo no tiene ni un solo tatuaje. Messi no tiene ni un solo tatuaje, pero se mimetiza y se hacen a ellos. Ahora ya no sabes ni toda la pierna tatuada y todo el brazo tatuado. Pero ¿qué te dice la palabra? ¿Qué les vas a enseñar ahora en octubre? Sí, que vayan a pedir dulcecitos. No, tú no festejas Halloween. Tú no los vistes de momia, son templo del Espíritu, tiene que haber pureza. ¿Estás ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y no es de ustedes? Ese cuerpo que tienes no es tuyo, le pertenece al Espíritu de Dios. Lo que pasa es que no lo has hecho Señor de tu vida. Necesitas hacerlo Señor. Jesús te lo dijo: yo soy el Señor. No te hagas tatuajes en la piel. Y te dice: firma, ¿quién? El Señor. Yo soy el Señor, no tú. Yo soy el Señor. Yo te digo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que a mí me agrada y lo que no me agrada. Pero es decisión tuya hacerlo o no hacerlo, obedecerlo o no obedecerlo. Pero tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra. ¿Para qué? Para que entonces cuando tu hijo venga, si no lo sabes, dile: hijo, lo voy a investigar, pero vamos a ver lo que Dios dice de esto. Así que tampoco te condenes si ya llegaste aquí tatuado,
Te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Y si ya te tatuaste, pues pídele perdón a Dios. Y si los tatuajes que tienes son de algún pacto o algo, ven y arrepiéntete y quiebra todo pacto. Y quiebra toda ligadura. Nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios. Hoy hay gente en bandas que se tatúan para poderse reconocer. Nosotros tenemos tatuado las arras del Espíritu para saber de quién somos. Somos de Él, somos propiedad de Él, estamos esculpidos en su mano. Soy propiedad de Él, soy sellado con el Espíritu de Dios. Tengo tatuado el Espíritu de Dios porque Él es mi Señor. Amén. La pregunta número 2. Dice, ¿hasta qué edad consideran correcto que los hijos duerman en la cama con los papás? Nosotros te vamos a decir algo, a ninguna edad. Tu hijo, cuando está recién nacido, puede dormir en tu habitación, bueno, es lo que hicimos nosotros, en nuestra habitación, en su cuna, en su cunita, ahí a un lado de nosotros. Lo que nosotros hicimos es que a los 3 meses, a nuestros hijos, cuando Dani primero nació, a los 3 meses la pasamos a su recámara. Siempre estuvimos atentos, o sea, si lloraba o algo, pues íbamos a ver qué sucedía. Pero nosotros a los 3 meses la sacamos de nuestro cuarto a su recámara. ¿Ok? Tampoco te digo que nunca en la vida no, nunca, para siempre, no, nunca, jamás, no. O sea, sí han dormido con nosotros, ¿no? Pero con los dedos contados te puedo decir, ¿no? Pero muchas veces, ¿sabes qué? Que nos habla de temor que tienes, papá o mamá. Tienes temor de que tu hijo le suceda algo, lo quieres tener tan cerca de ti, lo quieres tener tan ahí, que no le pase nada, que no le suceda nada, y no dejas también a tus hijos que ellos vayan creciendo, no les va a pasar nada. ¿Sabes qué? A mí me ayudó mucho mi esposo porque pues yo yo amamanté a mis hijos y a veces en las noches pues no, yo no dormía, ¿no? Y me decía Javier, déjala, ya le diste de comer, déjala en su cunita. Y yo, pero es que no me importa levantarme, le decía, a mí no me importa no dormir, yo me paro. Pero claro que sí me importaba, claro que estaba cansada, claro que sí. O sea, gracias a Dios Él me dijo, no le pasa nada, aquí estamos atentos. Si necesita algo, yo me paro o tú te paras y vemos qué necesita. Pero ya comió, ya la cambiamos, ya está bien, o sea, no es de que la dejemos ahí abandonada, no, está bien, no le pasa nada. Y yo decía, ok, tengo que aprender a descansar también, no pasa nada, a soltar a nuestros hijos, pero los queremos tener ahí hasta en nuestra cama. ¿Por qué? Porque no quieres que si tosen, que si esto, no les va a pasar nada, papá. El oído de mamá y de papá se agudizan tanto que si oyes a tu hijo, te levantas. A mí, mis hijos estábamos platicando, por ejemplo, ellos de chiquitos pues se paraban, iban a nuestra cama o necesitaban algo o habían soñado mal o X situación. ¿Qué hacíamos? Ven, hijo, lo llevábamos a su cama, orábamos por él, por Dani o por Javi, estábamos ahí en su cama orando por ellos. No pasa nada, hijo, orando por ellos, declarando la palabra en ellos, y los dejábamos en su cama. Pero a veces lo cómodo, lo fácil es tenerlos ahí. Ay, sí, ya vente, órale, déjame dormir y ya, métete a mi cama, y no los sacas de tu cama, papá y mamá. Y tú, papá y mamá, necesitan también ese espacio. No puedes tener a tus hijos ahí en cama, ¿ok? ¿Ok? Entonces, es lo que nosotros hicimos, papá y mamá. Es lo que nosotros nos ayudó. ¿Qué hemos visto cuando los hijos duermen
en la cama con los papás, papás aprensivos. Suéltalos. Recuerda, por la intimidad salió esa Bendy. No dejes la intimidad y saca la Bendy. Porque vas a estar tan cansada, mamá, que cuando el esposo se quiera acercar va a decir no. Y entonces empieza el divorcio. Recuerda, por ese amor salió la bendición. Y tienen que cultivar el amor. Y tienen que cultivar lo que provocó esa bendición. Porque si no, la bendición, en lugar de ser una bendición, va a ser una maldición. Porque lo que los unió, los va a separar ahora. Saca a tu Bendy de tu recámara. Ese no es el lugar de tus hijos. ¿Estás ahí, papá? Ese no es el lugar de tus hijos. Dani lloró 2 noches enteras, pero aprendió. No, una noche, ¿va? ¿Una o 2? Una noche, y aprendió. No lloraba porque tenía hambre, no lloraba porque tenía el pañal sucio, no lloraba por enfermedad, lloraba porque quería tener a mamá y a papá juntos, es claro, pero tienes que enseñarle. Y eso también es disciplina. ¿Y qué nos dio? Descanso. Descanso. Y nos dio disfrute. Porque tarde o temprano, como iniciaste, vas a acabar. Y después se van los hijos y se quedan 2 perfectos extraños en casa, que no se conocen y que no saben cómo convivir entre ellos, porque siempre estuvo una bendición ahí en medio de ellos. ¿Estás ahí? Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Dios necesita traer orden a tu matrimonio y a tu casa. Casa 2, casa para 2, no para la familia. Así que si estás en casa de papá y mamá, es el momento que ale y te vayas a tu casa. ¿Estás ahí? Porque entonces, cuando papá y mamá se vayan, uy, es un dramón, porque nunca cortaste el cordón umbilical. No es que no duela que papá y mamá se vayan, claro que duele. Gracias a Dios no he pasado todavía por eso. Pero lo vemos en algunos de ustedes, en otras iglesias. Es que, ay, mi mamá se fue. Y sigues ahí todavía atado a la mamá, atado al papá. Ya déjalos descansar y descansa tú también. Y tienes que hacer a tus hijos para Dios, no para ti. Suéltalos. Deja de... ¿Qué les va a pasar? Y luego son tan enfermizos porque un viento y ya les dio gripa. Esto, y no pueden comer tantita tierra porque ya diarrea y en el hospital. Los hacemos tan delicados, tan vedettes a nuestros hijos. Déjalos que crezcan, que se tropiecen un poquito, que se topen con pared. Les va a ayudar. Y sácalos de tu recámara. Ese es el espacio de papá y mamá. No, a ver, papás, vamos a ser papás por primera vez. ¿Qué haces? ¿Pintas la recámara del bebé, sí o no? ¿Para qué? Si no la usas.
Nombre, le pones nombre y lo pintas y bienvenido, y no lo ocupas. Se ríen. Y entras a la recámara del bebé intacta. ¿Quién vive aquí? ¿Sí o no? Va a venir el bebé, ya quieres. Pues hoy sí sabes, hoy sí ya se sabe si es hombre o mujer. En nuestros tiempos, pues escuchas, el corazón está vivo. Se oye bien. Y es una locomotora, ¿no? Y no, hombre, y las lágrimas se te salen, ¿no? Y entonces dices, y pintas, y bienvenido. Algunos ni nombre tienen y se tardan años en escogerlo, pero hacen todo el protocolo del primer bebé y la recámara y la pintan y hacen y deshacemos y todo, y la vende ahí contigo. Shh, ale, porque necesitamos más bendis. Porque la armonía es como la unción. Y ahí se produce la unción entre papá y mamá. Y que después desciende ¿a quién? A los hijos. ¿Estás ahí? ¿Aprendieron? ¿Qué sucede también? He visto los niños de 5 años corren y tienen sed y van con la mamá y dices, 5 años ya, dices, ya, destétalo, hijo, ya, sé práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que entonces esa mamá no satisface a su esposo. Y entonces después el esposo va a tener que ir a satisfacerse a otro lado y después dice, ¿por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué no lo atendiste? ¿Qué seriedad? Ya se acabó, ¿verdad? ¿Y por qué te casaste? Ay, para estar toda la vida con él. Por la intimidad también te casaste. No me digas que no. ¿Y de dónde crees que salió tu hijo? ¿Por verse bonito? ¿Me explico? Los adolescentes. Pues ¿de dónde crees que saliste? La cigüeña te trajo. Ay, qué lindos. Ay. Y si todo estás pensando que la cigüeña te trajo, ve y habla con tus papás. Necesitan algo que enseñarte. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo. Bueno, mi esposa quería decir algo. Hay más preguntas. Hay más preguntas el próximo domingo. Se las leemos para que las vamos a ver. Si tienen preguntas, por favor, aquí está el buzón. Por favor, aquí vamos a dejar el buzón para que hagan sus preguntas anónimas, las pongan y podamos seguir el próximo domingo. Que Dios les bendiga.